Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica, a la educación jurídica, a la capacitación jurídica, al perfeccionamiento jurídico, a la actualización jurídica, a la aclaración en relación con el derecho sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, la enseñanza de lo definido en los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial a la medida de la inteligencia artificial, porque lo definido en los principios generales del derecho es la forma en la cual se define cómo existen los derechos y deberes. Entonces, cuando se conocen los principios del derecho, se sabe cómo aplican los derechos y deberes y cuando esto se aplica, o sea, cuando se conoce y aplica a la medida de la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial frente a las particularidades de la inteligencia artificial, se conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende se sabe cómo se puede cumplir con el derecho y propiamente cómo existe el cumplimiento del derecho frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, es decir, se conoce cómo puede existir y propiamente cómo existe el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré en qué consisten los principios jurídicos, los principios del derecho, los principios generales del derecho de causa, objeto, capacidad y consentimiento válidos jurídicamente. Es decir, en qué consiste la causa válida jurídicamente, el objeto válido jurídicamente, la capacidad válida jurídicamente y el consentimiento válido jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Y es que estos elementos, la causa, el objeto, la capacidad, el consentimiento, son los necesarios, es decir, son lo necesario para que exista una relación jurídica válida frente a la inteligencia artificial y por esa razón, pues se debe tener claro cómo existen los derechos y deberes, cómo en últimas existen los derechos y deberes, cómo existe el ejercicio de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y cuando esto se sabe, cuando esto está claro, se sabe cómo existe la causa válida jurídicamente, el objeto válido jurídicamente, la capacidad válida jurídicamente y el consentimiento válido jurídicamente frente a la inteligencia artificial. Se sabe cómo existen estos elementos, estos requisitos, estas condiciones frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Y la causa hace referencia a la razón por la cual se realiza, se desarrolla, existe una relación jurídica, es decir, la razón de ser o propiamente la razón que lleva a que exista una relación jurídica. Es decir, que la causa depende de cada quien, de cada ser humano participante en cada relación jurídica y cada ser humano puede, digamos, puede existir como persona directa, puede estar representándose directamente en su persona a su persona, puede estar representando directamente a su persona cuando se trata de una persona física, una persona natural, un ser humano de carne y hueso. Entonces ese ser humano se representa a sí mismo, representa a su persona con la condición de persona natural, persona física, es decir, como ser humano como tal directamente, mientras que cuando por su parte existe una persona jurídica, una persona moral, es decir, una organización del sector público o privado, ubicada en cualquier parte del mundo, son los seres humanos vinculados con la forma en la cual exista dicha persona, quienes la representan según la forma en la cual cada quien exista, cada ser humano exista frente a ella. Es decir, según la forma en la cual cada quien tenga derechos y deberes, es decir, según la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, frente a la forma en la cual exista dicha persona, moral, jurídica, dicha organización, en la respectiva relación jurídica. Porque no se trata de que cada quien siempre represente, o sea, de que cada ser humano siempre represente a una persona moral, jurídica, a una organización, sino de que solo la representa cuando está esa persona, ese ser humano propiamente, ejerciendo sus derechos y deberes, es decir, cuando está aplicando los derechos y deberes, sus derechos y deberes, la forma en la cual existan sus derechos y deberes, los derechos y deberes que tenga frente a la organización, en relación con la organización, en relación con la forma en la cual existe la organización en la respectiva relación jurídica. En los casos donde no tenga ningún derecho o deber, un ser humano frente a la forma de la existencia de una persona moral, jurídica, de una organización, no la está representando, entonces no la vincula jurídicamente, es decir, los actos, el comportamiento de ese ser humano no se relaciona jurídicamente, no vincula jurídicamente, no representa válidamente a dicha organización, entonces no hace parte como tal de esa persona jurídica moral, o sea, de la forma en la cual existe
la persona jurídica moral no hace parte de su persona, de su forma de la existencia, de la forma en la cual existe, vaya existiendo, exista la respectiva organización dentro de la respectiva relación jurídica, sino que solo es un acto que representa, que vincula, que se liga, que se relaciona directamente con la persona natural, es decir, física, de ese ser humano que está actuando sin tener ningún derecho de ver de representación en relación con la representación y propiamente en relación con la forma de la existencia de dicha organización. Entonces, todo depende cómo apliquen los derechos y deberes, es decir, cómo aplique lo definido en los principios del derecho, cómo aplique lo definido en el todo del derecho. Todo depende de cómo aplique el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, todo depende de cómo apliquen los derechos y deberes frente a cada ser humano, frente a su propia persona y frente a las demás personas físicas, es decir, seres humanos, y o morales, es decir, organizaciones relacionadas con su persona humana. Entonces, todo depende de cada caso y en definitiva, entonces, para que esto quede claro, la causa es la razón por la cual cada persona humana, es decir, cada ser humano, cada persona física, cada persona natural y cada persona moral, cada persona jurídica, cada organización, desarrolla una relación jurídica, realiza una relación jurídica, participa en una relación jurídica, está presente en una relación jurídica, se incluye en una relación jurídica. La causa es la razón por la cual una persona, bien sea un individuo, un ser humano de carne y hueso o una organización, deciden y propiamente participan, deciden participar y propiamente participan en una relación jurídica. Esa es la causa, ¿cierto? Y por su parte el objeto ya es el contenido como tal de esa relación jurídica. Y para que esto quede claro, como se trata del cumplimiento del derecho, es decir, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica, porque se trata de que existe el bienestar, se trata del bien, de la existencia del bien en la relación jurídica, y el bien existe cuando se aplican los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes, por eso la forma de hacer el bien es la forma de cumplir con el derecho, es decir, cuando se cumple con el derecho, con lo definido en el derecho, es decir, cuando se aplican los derechos y deberes, existe el bien, esa es la forma en la cual existe el bienestar y por ende se disfruta y propiamente se hace el bienestar, se disfruta el bienestar y se hace bienestar. Entonces, como se trata de ello, del cumplimiento del derecho, de que cada quien aplique sus derechos y deberes según la forma en la cual a cada quien le apliquen, es decir, de que cada quien cumpla con el derecho según la forma en la cual lo definido en el derecho le aplique a cada quien, se trata de que cada quien ejerza sus derechos y deberes a la medida de la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica. Se trata entonces de que la causa y el objeto sean válidos jurídicamente, es decir, sean una causa armónica con la forma de la existencia de los derechos y deberes propios y ajenos y propiamente con la forma de la existencia de los derechos y deberes en dicha relación jurídica a la medida de la forma en la cual exista dicha relación jurídica. Entonces se trata de la existencia, de la efectividad de todos los derechos y deberes, porque solo es posible gozar un derecho cuando a la vez se gozan los demás derechos y se cumplen todos los deberes, se cumplen los deberes. Entonces, se trata de que cada quien pueda gozar y propiamente goce de sus derechos, de todos sus derechos, y cumpla con sus deberes, con todos sus deberes. Y así como tal, cada quien en esa relación jurídica puede gozar y propiamente goza de sus derechos y cumple con sus deberes. Y por esa razón, si cada quien puede gozar de sus derechos y cumplir con sus deberes, y propiamente si cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes en la respectiva relación jurídica, en cada relación jurídica, existe el cumplimiento del derecho, existe el bien. Y si ello es así, entonces solo es posible que la causa, es decir, que la razón por la cual cada quien, cada persona, individual u organizacional, participe en una relación jurídica, debe ser válida jurídicamente, debe ser una causa válida jurídicamente. Es decir, si este es el deber ser jurídico, es el ideal del derecho, es la forma en la cual existe el bien, es la única forma en la cual se cumple con el derecho, es la única forma en la cual existe el bien. Es decir, si solo cuando se aplican los derechos y deberes en una relación jurídica, en la relación jurídica existe el bien, existe el cumplimiento del derecho, existe validez jurídica, la causa y el objeto de una relación jurídica deben ser válidos jurídicamente, deben estar en sintonía con ello, deben ser armónicos con lo definido en el derecho. Entonces, por esa razón se trata de que cada quien, cada persona, individual, organizacional, tengan tenga una causa válida jurídicamente, una razón por la cual va a participar que sea armónica con la forma del ejercicio de los derechos y deberes, que permita que cada quien pueda ejercer sus derechos y deberes y propiamente que haga que cada quien pueda ejercer sus derechos y deberes y a la vez debe ser un objeto, o sea, la relación jurídica se debe desarrollar de una forma, debe tener un contenido y una forma armónica con lo definido en el derecho, una forma armónica con el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, una forma que permita que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por su parte, la capacidad jurídica, la capacidad válida jurídicamente hace referencia a que cada persona individual u organizacional existente en cada relación jurídica
deben existir propiamente, como ya sabemos, gozando sus derechos y cumpliendo sus deberes. Es decir, deben existir con base en la condición jurídica que cada quien tenga, es decir, atendiendo a su perfil jurídico, no actuando por fuera de sus derechos y deberes, sino actuando precisamente de una forma conforme, de una forma armónica con sus derechos y deberes. Entonces, si usted, por ejemplo, o sea, si una persona como tal es una organización del sector público, no podrá actuar como si fuera una empresa mercantil o una organización del sector privado con el carácter de empresa comercial, empresa mercantil, porque ahí como tal la organización no tiene ese perfil, tiene el perfil de ser una organización que cumple una función pública. Y según la función que tenga, habrá inclusive la posibilidad, es decir, es posible que exista incluso un ánimo de lucro, por ejemplo, cuando existe una empresa industrial y comercial del Estado, es posible el ánimo de lucro, pero incluso ese ánimo de lucro está enfocado en la función pública y propiamente en su naturaleza jurídica como organización del sector público y propiamente esta posibilidad, este derecho del ánimo de lucro y por ende el deber también de lucrar, se enfoca o propiamente se dimensiona, se basa, se define con base en la forma en la cual exista la organización, a la medida de la forma en la cual existe en la respectiva relación jurídica. Pero en ningún caso será una empresa mercantil o una empresa comercial. No es como tal una empresa mercantil, una empresa comercial. Puede desarrollar algunas actividades comerciales mercantiles, pero siempre bajo su condición de organización del sector público que cumple por ende una función pública y que como tal existe con base en la forma en la cual existe en la respectiva relación jurídica. Entonces, su capacidad, es decir, la forma en la cual le aplican los derechos y deberes, la forma en la cual puede ejercer sus derechos y deberes, la forma en la cual debe gozar de sus derechos y cumplir con sus deberes, se basa en la forma en la cual exista. Y lo mismo ocurre con cualquier otra organización, pública o privada, el sector público o privado, y en general con cualquier persona, sea un individuo, un ser humano, o una organización, porque incluso un individuo, en un caso puede tener un perfil, por ejemplo, ser un profesional en algo, y en otro caso puede ser un consumidor o un usuario no consumidor, dependerá del caso. Entonces, la capacidad es determinante para la existencia de la validez jurídica y por ende, en relación con la inteligencia artificial, se trata de ser capaces jurídicamente y propiamente de la capacidad válida jurídicamente, es decir, propiamente de que cada quien cumpla con el derecho según la forma en la cual, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, con base en la forma en la cual cada quien, cada persona, propia y cada persona relacionada con cada persona, es decir, cada persona que represente a otra persona, existe, con base en la forma en la cual cada persona existe. Y por esa razón es determinante a su vez el consentimiento válido jurídicamente, el último elemento de esta explicación. Porque el consentimiento hace referencia a que exista, por un lado, la intención válida jurídicamente, es decir, en últimas, una causa y un objeto en la persona válida jurídicamente, que como tal la persona tenga un móvil, una razón de ser, que en su interior exista una razón de ser válida jurídicamente y que como tal se aplique esa intención de una forma válida jurídicamente. Es decir, que en últimas el consentimiento hace referencia a la diligencia jurídica frente a la forma de actuar, de proceder, de comportarse frente al comportamiento, frente a la acción humana. Porque significa, o sea, como tal el consentimiento existe cuando se desarrolla en últimas la capacidad, es decir, cuando cada quien existe de una forma en la cual goza de sus derechos y cumple con sus deberes con base en la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica, a la medida de la forma en la cual existe la relación jurídica, es decir, el todo del hecho de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica creado por el resultado de la unión de sus hechos, es decir, por el resultado de la unión de los hechos de la respectiva relación jurídica. Y por esa razón, el consentimiento hace referencia a la capacidad de decidir y propiamente a la decisión que se toma frente a cada comportamiento, es decir, a comportarse de una u otra forma. Es como tal la decisión, la aceptación, ¿cierto? La determinación, la autorización y en última la decisión de una persona, que es una decisión válida si está armónica con su capacidad y propiamente con la forma en la cual exista esa persona, con su condición jurídica, con su forma jurídica, con la forma en la cual le aplica el derecho, con base en la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica, en este tema frente a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial válida jurídicamente cuando existe, cuando en relación con ella existen una causa, un objeto, una capacidad y un consentimiento válidos jurídicamente, lo cual solo existe, es decir, lo cual existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada persona individual y organizacional, cuando cada ser humano y cada organización participante vinculada con una organización y propiamente con una forma de la existencia de una relación jurídica, cumple con el derecho. Es decir, esto existe cuando cada persona física, es decir, natural, es decir, cuando cada ser humano y
cuando cada persona moral, es decir, jurídica, es decir, cuando cada organización cumplen con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, con base en la forma en la cual cada quien existe, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, con base en la forma en la cual propiamente a cada persona existente en una relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial le apliquen los derechos y deberes. Y propiamente, para que esto quede claro, no solo se trata de que cada quien conozca cómo le apliquen los derechos y deberes, sino se trata, por supuesto, de conocer ello y de aplicarlo. Es decir, ahí es donde como tal existe lo que he venido diciendo. Ahí es donde como tal existe la inteligencia artificial válida, porque es una inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento jurídico, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación del todo, de lo definido en el todo del derecho, gracias a que cada quien existe de una forma en la cual goza de sus derechos y cumple con sus deberes a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes. Y esto solo se logra cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes como ser humano. Y esto solo existe cuando cada quien ejerce sus derechos y deberes como persona natural, como persona física, como ser humano, con base en la forma en la cual a cada ser humano le aplique lo definido en el derecho, es decir, le apliquen los derechos y deberes con base en la forma en la cual cada ser humano existe en cada relación jurídica. Y esto solo existe cuando a la vez cada ser humano cumple con lo definido en el derecho, es decir, ejerce sus derechos y deberes frente a la forma de la existencia de cada persona jurídica, es decir, de cada persona moral, es decir, de cada organización del sector público y o privado vinculada con la persona de cada ser humano en cada relación jurídica. Entonces, en este tema, en cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, esa es la única forma en la cual cada ser humano como tal cumple con sus deberes y goza de sus derechos, cuando cada ser humano como tal ejerce sus derechos y deberes a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Porque yo como tal solo puedo ejercer mis derechos y deberes cuando estoy actuando de una forma armónica con el derecho, es decir, de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, cuando estoy como tal aplicando mis derechos y deberes, es decir, los derechos y deberes con base en la forma en la cual me apliquen a mí. Y esto solo es posible cuando yo actúo de una forma en la cual a la vez estoy permitiendo que las personas físicas, es decir, que los seres humanos, que los demás seres humanos y las personas jurídicas, es decir, que las organizaciones existan de una forma válida jurídicamente en relación conmigo. Es decir, si yo como tal, en la relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial, ejerzo mis derechos y deberes, esto significa que a la vez las personas relacionadas conmigo pueden ejercer sus derechos y deberes y propiamente significa que las personas relacionadas conmigo, específicamente que las personas morales, jurídicas relacionadas conmigo, existen de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, existen con base en la aplicación de los derechos y deberes, existen aplicando sus derechos y deberes en lo relacionado conmigo, gracias a que yo estoy ejerciendo mis derechos y deberes en la forma de relacionarme con dichas personas morales, jurídicas, es decir, con dichas organizaciones, y propiamente porque significa, es decir, esto significa que yo estoy cumpliendo mis deberes y gozando mis derechos en relación con la forma de la existencia de la organización. Y por eso esa parte, la parte de la organización relacionada conmigo, existe con validez jurídica, pero propiamente como la validez jurídica no existe por partes, o sea, no existe medio validez jurídica o medio invalidez jurídica, sino como tal, algo es válido, totalmente válido o inválido, totalmente inválido jurídicamente. Si yo hago mi parte y los demás seres humanos relacionados conmigo, es decir, participantes en la relación jurídica donde yo exista, cumplen con el derecho, ahí sí como tal, cada ser humano y las organizaciones relacionadas con cada ser humano existen de una forma válida jurídicamente, porque ahí sí se logra que tanto cada persona humana como cada persona organizacional existan de una forma válida jurídicamente, es decir, existan gozando de los derechos y cumpliendo con los deberes, existan con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso la inteligencia artificial válida jurídicamente existe cuando cada ser humano cumple con el derecho a la medida de la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica donde existe una inteligencia artificial y por eso la inteligencia artificial válida jurídicamente es la que se crea
de una forma válida jurídicamente, gracias a que cada ser humano existente en su forma de creación, en cada una de las fases de su forma de creación, cumple con el derecho y a la vez es la que se usa de una forma válida jurídicamente porque existe con base en usuarios, o sea, en personas que la usan de una forma válida jurídicamente y si un usuario, como ya aprendimos, es una organización, pues existirá de una forma válida jurídicamente ese usuario si los seres humanos vinculados con la organización existen cumpliendo con el derecho con base en la forma en la cual les aplica el derecho a cada quien en cada relación jurídica. Le aplica el derecho a cada quien en cada relación jurídica. Y a la vez, si existe después del uso o en correlación al uso en simultánea al uso otra actuación humana en relación con la inteligencia artificial como un control del sector público o privado, un mantenimiento, una actualización o cualquier otra clase de gestión de comportamiento, pues la inteligencia artificial, este producto, este objeto, existirá de una forma válida jurídicamente si cada ser humano relacionado con cada una de esas acciones, de esas actividades, de esos comportamientos, de esas conductas, existe cumpliendo con el derecho. Por eso es determinante la causa, el objeto, la capacidad y el consentimiento válidos jurídicamente. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque como se dan cuenta, la forma de conocer específicamente, con claridad, cómo existen estos elementos y en general, cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial es conociendo, es decir, teniendo claro lo definido en los principios del derecho. Y por eso es que nosotros lo enseñamos, para que se conozca cómo existe la inteligencia artificial buena, cómo existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, cómo se cumple con el derecho frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes frente a la IA, cómo existe la diligencia jurídica, cómo se es diligente jurídicamente, cómo se cumple con el derecho frente a la IA, cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA, cómo aplica el derecho frente a la IA. Y también para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre los principios jurídicos, los principios del derecho frente a la inteligencia artificial. Gracias por su atención. Un saludo. Que estén muy bien. Gracias.